Hola, acá le estoy preparando, bueno, como les prometí, la clase que dimos con estas diapositivas, se las dejo en el video para quienes faltaron. Hechos y actos jurídicos, conforme lo que hablábamos en la clase desde la mirada de lo que dice el Código Civil argentino. Eh, Vamos a estar siguiendo más o menos estos ejes. Como les aclaro siempre, son una especie de guía, una mirada general que ustedes deben ir profundizando, incluso después comentando las dudas que tengan para que podamos profundizar un poco más. Pero vamos a seguir ese orden. Introducción, qué son los hechos jurídicos, la clasificación, qué son los actos jurídicos, porque al principio decimos hechos y actos jurídicos, los elementos esenciales que van a tener estos actos jurídicos, qué es la teoría de la voluntad y cómo juegan los vicios del consentimiento. Bueno, hablamos de hechos jurídicos en muchas cuestiones cotidianas de la vida. Vamos a ver situaciones en ejemplos o ustedes mismos pueden proponer en las cuales no representan ninguna dificultad, como sucede en la clase, ustedes mismos van aportando características o incluso empezar a entender cuándo un hecho en general, puede tener esta característica de hecho jurídico en función de qué es lo que genere o qué consecuencias genere el hecho, distinguiendo lo que son los hechos de la naturaleza de los hechos humanos como primera distinción, ¿no? Yo le había mostrado esta imagen donde podemos ver lo que puede ser un tornado, huracán, y las consecuencias en el suelo que traen aparejada una tormenta tropical y ciertos daños. La foto de esa casa deteriorada a la par de esta tormenta, obviamente es fácil hacer la asociación de que ha sido por eso, pero podría haber sido por cualquier otro hecho. Un hecho de la naturaleza o un hecho intencional humano que haya destruido esa propiedad. Esos son los momentos en los cuales vamos a estar analizando las características, qué elementos tienen, qué hace que un hecho genere una consecuencia y los alcances que va a tener para el derecho. También vamos a llegar a ver en esta mirada general, introductoria, los hechos que evidentemente ya forman parte de alguna intervención del hombre, ¿no? El hombre al conducir un vehículo que provoca un accidente, o a veces algún hecho que conjugado con la naturaleza, alguna cuestión climática no ideal para conducir, una neblina, o, en fin, cualquier factor, y la imagen del lado que representaría al parecer una escena del crimen, pero como ustedes mismos dijeron, bueno, allí no hay mancha de sangre, así que puede haber sido alguien de lo que cada uno se puede imaginar. Alguien que fue víctima de un homicidio o alguien que tuvo un accidente también y se cayó del techo, como algunos de ustedes habían comentado. ¿Qué son los hechos jurídicos entonces? Los podemos llegar a considerar tanto como provengan de hechos de la naturaleza o sean humanos, aquellos que van a tener alguna trascendencia o alguna consecuencia jurídica. Entonces, si nosotros pensamos como las imágenes que habíamos pasado, una simple tormenta tropical que pasa, azota un poco a las plantas, moja el suelo y luego pasa y no genera otra consecuencia, estamos hablando de un hecho de la naturaleza, no nos va a interesar desde el derecho demasiado si eso no genera alguna consecuencia jurídica. Entonces, si la ha generado, bueno, entonces entraremos a analizar más en detalle esta cuestión. En la clasificación que nos puede llegar a ayudar para orientarnos a dónde vamos a estar abordando este tema, estos acontecimientos que para que le tengan la relevancia jurídica van a tener ciertos elementos o ciertas características eh,
mediante la participación del hombre. Entonces, los hechos de la naturaleza pueden traer consecuencias, y si traen consecuencias, habíamos hablado en clase, una tormenta de granizo o un huracán que provoque daños en la propiedad, habrá que ver, en el ejemplo que vemos en clase, lo habíamos hablado, hay que estar atento a las pólizas de seguro, es un contrato, lo vamos a ver mucho más adelante, pero el contrato del seguro tiene en su parte donde se rige determinado qué hechos va a cubrir y cuáles no. En un caso de un granizo, bueno, puedes tener la cobertura, si la tuviera, habría allí una relación contractual en la cual estaría marcando que ante ese hecho eventual, incierto, que nadie sabe si va a ocurrir en el futuro o no, pero que cuando sucede, hay una empresa que por un pago mensual me ofrece la cobertura para el momento que eso ocurriera. En este gráfico, más o menos, nos va a servir como para tener, los que son sobre todo visuales, la idea de lo que estamos hablando, ¿no? Y los hechos simples de naturaleza o los hechos ya que tienen características de jurídico porque han generado consecuencias, ya sea por la naturaleza o por el hombre, como le decía, y si son hechos del hombre, vamos a empezar a analizar si estos son hechos que lo ha generado en forma voluntaria o han sido hechos involuntarios. Y ahí después vamos a ver qué características tienen que tener para que consideremos un hecho voluntario desde este punto de vista. En esta clasificación, si es un hecho voluntario, vamos a distinguir cuando él es lícito o ilícito, porque en el caso de que sea un hecho ilícito, recordarán aquellas imágenes, un accidente de tránsito sería un hecho ilícito con culpa o, digamos, con cierta negligencia, alguien que no sale a proponerse chocar las personas, pero participa en un accidente, genera consecuencias dañosas para sí o para tercero y va a ser responsable de ese hecho jurídico ilícito y voluntario que ha generado. Si el hecho ya es de carácter doloso, es decir, se ha tenido el propósito, ha tenido la intención de provocarlo, estamos hablando de un delito. Entonces ese va a ser el hecho voluntario ilícito que tiene la característica del dolo. Pero acá ya estarán viendo que en el gráfico aparece la palabra acto jurídico. Es decir, que vamos a estar en presencia de un acto jurídico si se trata de un hecho en el cual participa el hombre, lo hace en forma voluntaria, lo que vamos a ver más adelante, es un acto permitido por la ley, no está prohibido, y realizado por las partes con todos los elementos que tiene que tener para su validez, se concreta un negocio, una compra-venta. Entonces ahí vamos a estar presente a verdaderamente un acto jurídico. Podemos también encontrarnos con simples actos jurídicos, eso ya después vamos a estar viendo sus diferencias. En esta imagen en clase estuvimos, quien no haya venido, le cuento, ahí analizábamos en función de lo que estábamos viendo, si se nos ocurren que en esta imagen podemos detectar algunos de estos hechos. En esa clasificación, si en esta imagen encontramos. Bueno, cada uno en esta imagen ha podido en clase mencionar algunas características visuales que tiene, pensando si hay ahí una intervención del hombre o no, en cuál la hay, en cuál no la hay, en cuál genera una consecuencia jurídica y en cuál no. Incluso en la misma clase surgían otros temas, ¿no? De quién es el que rige o regula algunas actividades como la energía eólica, pero bueno, en eso no vamos a entrar. Pero en definitiva, en una imagen diaria, esa es la idea o la propuesta de esta placa, es que en cualquier lugar que miremos en un día
común, podemos encontrar situaciones que están a la vista, son obvias, y sin embargo en un análisis jurídico, en este punto de hechos y actos jurídicos, podemos encontrar en dónde está uno y dónde se encuentra otro. Bien, en esta recorrida rápida que estamos haciendo, porque les recomiendo que hagan una lectura más detallada de cada uno de estos temas, llegamos al acto jurídico, que habíamos dicho que era aquel que realizaba una persona, que lo hacía con voluntad, que realizaba alguna actividad lícita. Entonces íbamos a estar en presencia de un negocio jurídico, como por ejemplo una compraventa, y que al realizar ese acto jurídico lo que está generando es, crea derechos, digamos, suponiendo la imagen que firma ese contrato, está una persona vendiendo y otra comprando, entonces para una nace un derecho, a su vez nace una obligación, supongamos, de pagar ese objeto que está comprando, y para la otra, bueno, esa relación que existe, que cuando una persona tiene un derecho, nace una obligación para la otra, así que es una relación bilateral. En estas relaciones entonces de personas, ya sea personas humanas o jurídicas, que eso ya lo hemos visto, acá nos vamos a detener en el acto para saber si reúne los requisitos de validez, si reúne los elementos esenciales para que lo consideremos válido, porque si es válido, es de allí en más donde va a producir los efectos. Efectos que tanto van a estar regulados por la ley, pero en el caso de un contrato será lo que dice la ley y específicamente lo que hayan acordado las partes en ese contrato. Decimos entonces los elementos esenciales de los actos jurídicos. Una cuestión que, bueno, Valentín en clase es quien tiene la frase de repetición, es preguntarnos por la capacidad. Entonces, cuando yo le digo qué es lo que tenemos que tener en cuenta, la capacidad, como dice Valentín, es ver que todas las personas que intervienen en este acto la tengan. Porque esa es la que me va a permitir saber si las partes tienen la capacidad o la aptitud legal para realizar determinada actividad. Y como dijimos antes, ese acto también va a tener que ser el elemento que necesita desde el punto de vista del objeto, ya no del sujeto en cuanto a su capacidad, sino del objeto, si el objeto es lícito, digamos, en la compra-venta, ustedes se podrán dar cuenta ya de los ejemplos, algunas cosas están permitidas para comprar y vender y otras están prohibidas por la ley. Entonces, primera medida, tiene que ser uno de esos actos lícitos y además que sea posible, porque aunque no esté impedido o no sea ilícito, puede que sea un acto de características naturales imposibles, entonces no va a generar ninguna consecuencia jurídica porque si tiene una imposibilidad para constituirse en el objeto de ese acto jurídico. Si ya pasamos estas cuestiones, tenemos que analizar si se dan los consentimientos, es decir, las partes al margen que son capaces, saben de que están hablando de una casa, bueno, que presten el consentimiento, es decir, que estén de común acuerdo, que su decisión es aquella que nace libre de su pensamiento, de su voluntad. Sucede a veces a diario que las partes son capaces, tienen que resolver la venta de una casa que tienen en común, pero puede que no aparezca el consentimiento para venderla, por ejemplo, en el precio que cada una de ellas piensa. Imaginemos, uno cree que puede pedir más y el otro quiere pedir menos para venderla más rápida.
Son cuestiones que suceden a menudo. Y bueno, tengo que lograr que las dos estén de acuerdo. Necesito el consentimiento, porque si no, estaríamos ante una situación de que si una parte le impone a la otra, podríamos carecer de este elemento esencial. O podría haber otras situaciones, que una persona esté actuando por necesidad, por apuro, porque le urja hacerse de un dinero para cancelar una deuda y vende mal. Y entonces ese consentimiento no tiene que estar viciado, tiene que haber sido un consentimiento sano, puro, que no tenga ningún vicio que lo haya afectado y que luego pueda ser revisado y en definitiva ese acto va a carecer de lo más importante, que va a carecer de la posibilidad de generar efectos jurídicos. Entonces, eh, por eso les pongo esa casa, porque justamente en estos días estoy con un caso en esas características. Está claro que las partes tienen capacidad, el objeto es una casa que están para la venta, pero no logran ponerse de común acuerdo, no hay consentimiento respecto de las características de la venta, de cómo, en cuanto a qué modalidad van a llevar adelante y cómo lo van a hacer. El acto voluntario, yo ya se los anticipé un poco esta cuestión, a repetírsela, es aquí está presente el discernimiento, la intención y la libertad. Me interesa que lo profundicen, lo lean bien, lo repasen, estén atentos en esta cuestión, porque el acto, así como decíamos que teníamos la clasificación de hechos, esos hechos pueden ser naturales o humanos, y si son humanos, voluntarios o involuntarios, bueno, estamos en ese lugar, en el que el acto va a ser voluntario si reúne estas características, y tiene que reunir las tres. Tiene que tener discernimiento, tiene que haber intención y tiene que ser libre. Debe existir la libertad en esta realización del acto. La ausencia de uno solo me puede llegar a invalidar el acto. Entonces es tan importante tener en claro cuándo es un discernimiento, cuándo hablamos de intención y en qué parte hablamos de libertad. En la sumatoria de los tres estamos hablando de la voluntad, pero hacemos un análisis detallado o por partes de cómo se lo componen. Decimos, por tanto, discernimiento cuando la persona entiende de lo que se trata. En la intención estamos pensando en el propósito, se lo propone. Y en la libertad, es decir, lo hace porque es su decisión y nadie lo está condicionando o obligando o extorsionando, nadie está afectando su libertad para llevar adelante ese acto. Así que, reunidas estas cuestiones, vamos a tener el acto voluntario. A veces existen hechos en los cuales, ya empiezo a adelantar un poco la otra cuestión, son los vicios. Hay situaciones que están presentes que afectan al discernimiento. Por ejemplo, la incapacidad. Si una persona no tiene la capacidad o en el momento que va a realizar el acto no se encuentra con lucidez en el uso de sus facultades, no va a tener discernimiento, no va a interesar que tenga intención y libertad porque está afectada el primer elemento a tener en cuenta. Lo propio va a pasar con la intención. Si esta persona cae en un error en su propósito, ha entendido mal, o si alguien la ha obligado y por tanto no es libre para realizar el acto. Entonces, esto que le decía, no tiene que haber presencia de vicios para que hablemos de un acto voluntario, porque si me aparecen incapacidad, ya sea temporal, permanente, en alguna característica de que la persona no tenga uso de esas facultades, se me va a caer el acto voluntario, o incluso en las cuestiones del error, que en esto es lo que quedó para preparar Valentín. Así que esta es la parte donde nos va a tener que contar qué es el error en este aspecto,
como vicio que ataca a la voluntad, que tanto puede provenir como algunos llaman una falsa realidad. Es decir, yo creo que estoy haciendo algo correcto, pero en realidad me estoy equivocando. Estoy convencido de una situación, pero en realidad estoy errado. Y que me lleva a considerar que estoy actuando correctamente respecto a un hecho, pero en definitiva es falsa mi creencia. Y de esta manera va a estar viciada la voluntad. El error tanto lo va a afectar a hechos positivos como negativos, permitidos por la ley. Y lo que vamos a salvar en esta cuestión, que no es válido como vicio el error de derecho, porque algunos también lo explican como error o ignorancia. Entonces, el error de derecho no es válido, no es una causal para decir, bueno, yo lo realicé, pero yo no sabía que la ley lo prohibía. No se puede, es inexcusable, no se puede usar como excusa, digamos, de alguna manera. Afecta entonces, como dijimos, al elemento de la intención. Pudiendo tener la persona pleno uso de su facultad, lo que se equivoca es equivoca el acto, cree que está, supongamos, alquilando, pero en realidad está firmando una venta, o cree que está hablando de que compra un dúplex y ahí ha visto el edificio y él está convencido que compra las dos plantas y resulta que está comprando solamente la planta baja. Puede haber errores en la causa, en las personas. Bueno, pero esa es materia de lo que va a preparar Valentín para contarnos a nosotros. Así que, para dar un ejemplo de error, uno clásico que doy siempre, es decir, ustedes salen de la clase y van a tomar su bicicleta para irse a su casa y hay 3 bicicletas de la misma marca, modelo y color. Pero bueno, a veces tienen una característica muy propia, muy particular y no la advierten porque en ese momento están preocupados en llegar porque quieren ir a hacer alguna otra actividad, una práctica deportiva, lo que fuera, y toman la bicicleta que no es suya. De alguna manera, ustedes tomarlo ajeno sería un robo, pero no lo constituiría al robo, por ende no hay voluntad de robar porque hubo un error. Entonces ese es, digamos, algo que para ustedes es obvio. Nadie que toma equivocado algo, como el ejemplo que le he dado, estaría pensando que está robando. Bueno, el análisis jurídico concreto que se hace y dónde se ve que afecta esta cuestión es en este elemento y es de esta forma. El error, en esto vamos a hablar siempre que tiene que ser esencial, no puede ser cualquier error, y como les decía, va a estar ya sea en que equivoqué el acto que estoy realizando, creo que compro y en realidad alquilo, o un bien o un hecho, distintas características de la especie, la cantidad, creí que compraba 15 y estoy comprando 10 unidades de un producto. Bueno, en todo eso es lo que nos va a ahondar Valentín en la próxima clase. Y acá aparece de nuevo una palabra que es el dolo. El dolo que va a estar afectando al vicio de la voluntad, que ataca al elemento de la intención. Es cuando alguien ya, por alguna astucia, por alguna picardía, con intención de generar una determinada situación, hace que afecta la intención de esa persona, pero ha sido artero, digamos, ha generado maliciosamente, de mala fe, esta situación para que esta persona lleve adelante algo sin haber tenido el propósito. También, bueno, va a existir
esta situación cuando hay violencia. O sea, digamos, alguien puede de mala fe asegurarles, un tercero les asegura que algo es cierto y en realidad no lo era, o les habla de algunas características, pero de mala fe. Supongamos ustedes que están con el tema siempre de los teléfonos celulares, les habla de que es el modelo 11 y en realidad es el 9. Entonces de alguna manera quien ha omitido el dato o lo falsea en forma o sea, premeditada, está buscando que ustedes se equivoquen, pero en realidad no estamos hablando de un error, sino que está viendo un dolo. Entonces ahí, ahí está un poco la diferencia, digamos. Uno de conocer la verdad no compraría, pero lo que sucede es que aparece este factor de que alguien malintencionadamente busca un engaño. Más que error, estamos hablando de un engaño. Bueno, y con respecto a al elemento de la libertad, ahí sería el caso de, bueno, el caso que típicamente siempre se da, la fuerza física irresistible. Yo estoy parado al lado de un banco donde hay una computadora en la mochila y alguien me empuja y caigo encima de la computadora y la rompo. Evidentemente, lo que cualquiera va a reaccionar, va a decir que no fue él el que la rompió, pero digamos, fue su cuerpo el que la rompió, pero está indicando como que hay otro que fue el que generó el hecho. Y la persona pasa a ser un mero objeto, digamos. Es como que recibí, como se dice siempre, una fuerza física que no he podido resistir. Entonces, alguien me empuja, me convierte a mí en un objeto, caigo sobre esta computadora, por ejemplo, y la rompo. Yo no he tenido en este acto voluntad de hacerlo. Entonces ha sido un acto involuntario porque ha sido otra persona la que me dio un empujón al cual yo no lo pude evitar. En definitiva, cerrando este punto, entonces, acto voluntario, discernimiento, intención y libertad, y puede haber distintos factores que ataquen a uno de estos elementos. Falta de capacidad, error, dolo, violencia o libertad, cualquiera de ellos que aparezca y tenga la entidad para eso, va a hacer que este acto ya no sea voluntario, estemos hablando de un acto involuntario. Bueno, en esta rápida mirada de todos estos temas, se puede trabajar muchísimo más, se puede leer mucho más de cada una de estas cuestiones, pero este en general es la introducción de lo que va a ser un análisis un poco más detallado en clase. Así que a tener en cuenta los distintos elementos que tienen cada una de estas situaciones, cuando vamos a tener que tener presente de que todos los elementos sean válidos, que los objetos sean posibles, lícitos, bueno, pero esto nos tiene que servir para que en el análisis nosotros podamos llevar un orden. Eso es lo más importante, digamos. Cualquiera de nosotros en un ejemplo podrá advertir fácilmente, como lo hacen a diario, de que algo está mal, que no puede ser válido el acto. Bueno, lo que vamos a trabajar en este sentido es que cuando veamos un caso vamos a saber decir por qué, dónde faltó un elemento, dónde falló alguna cuestión para que no genere efectos jurídicos. Así que bueno, eso es todo lo que les había comentado en clase, un poco más sintético, más rápido. Y como me pedían estas diapositivas, acá se las dejo mediante este video. Nos vemos en clase o en otro video. Hasta la próxima.